Artaza. Estaba despierto, se perfumó, se peinó, lo dio todo. Pero bueno, nos estaba fallando el wifi, así que en un ratito volvemos con él. Ahora sí, Wanda y Mauro Icardi. Te re sorprende, ¿no? El tema, Analía, me imagino que te tiene totalmente sorprendida. Estamos a la expectativa porque esto sí va a suceder antes del Mundial. Vamos a tener novedades dentro de muy poquito. Y esto en marzo ya es la fecha definitiva para la sentencia de divorcio de este matrimonio tan escandaloso que tanto hemos hablado todo este tiempo y que todavía no termina de resolverse entre los dos. Todavía no existe esa paz, ¿no? Por un lado, Wanda sale a decir, no inocentemente ahora, sale a decir que ellos van a ser familia siempre, toda la vida, porque tienen hijos en común. Habla de que tienen 2 hijas y yo también todos estos días estaba pensando en qué rápido que él se olvidó, porque él siempre, ¿se acuerdan que hablaba de decía sus 5 hijos? Sus 5 hijos, sí, claro. Y qué diferencia que hizo a partir de que se separó finalmente de Wanda con respecto a sus otros 3 hijos de Wanda, que él consideraba también sus hijos, porque recordemos que los crió prácticamente desde muy chiquititos a los 3. Pero bueno, ahora marca una diferencia y incluso cuando ella sale a decir que van a ser familia toda la vida, él dice que jamás van a volver a ser familia, ¿no? Como que retruca y como que la desmiente nuevamente, y no solo eso, sino que redobla la apuesta, vuelve a encender fuego y empieza a decirle que ella lo denunció falsamente, le empieza a decir que ella mintió denunciándolo, poniendo una perimetral para que no esté durante 6 meses, que no pudiera ver durante 6 meses a sus hijas. De hecho, tenemos el posteo, Ana, a ver si lo podemos ver, porque tenemos, el posteo era extensísimo, pero hemos justamente subrayado y marcado algunos de todos estos puntos que señala Ana y que los podemos ir de alguna manera desmenuzando. Dice, me denunció, ahí a ver si querés lo leo. Perdón, ahí dice, me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades. Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas, lo cual, por ejemplo, la casa del Chateau, es cierto que era su casa también porque la habían comprado en conjunto hace unos meses nada más, en el mes de mayo, y ellos se terminan separando cerca de noviembre para fin de año. Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijos durante 6 meses. No cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas. Retuvo durante 11 horas a mis 2 niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre por capricho personal y obsesión con mi pareja. Ya con estos ítems, después tenemos otros más marcados. Ahí tenemos para desarrollar un montón. Un poquito. Es un picnic. Ya eso es un picnic, ¿por qué? Porque claramente que, también lo hemos dicho acá, si esto hubiera sido una denuncia falsa, primero la justicia tan fácilmente no le va a dar esta perimetral o no va a considerar que realmente hay un riesgo. Yo creo que también acá hay una falta de aceptación de Mauro, de tal vez sentir que en el momento se le saltó la chaveta de alguna forma y fue realmente que ejerció violencia hacia ella. No hay ninguna mujer, o en su mayoría, no quiero generalizar nunca, que vaya a poner a sus hijas en medio de todo este tema de una denuncia cuando realmente no se siente con miedo. Hay, obviamente, en esto campanas opuestas. Están los que dicen que fue toda una estrategia para poder sacarlo a él de la casa. Yo me quiero inclinar más por pensar que realmente ella no sabía cómo poder separarse finalmente de Mauro, que ella incluso lo ha dicho en muchas ocasiones, como que él no la dejaba, no terminaba de soltarla, que quería insistía. Y claro está que él se presentó de madrugada en la casa, que si bien era titularidad de ambos, era el hogar de ella en ese momento, de su intimidad, y él como que se sobrepasó, ingresó a esa vivienda donde finalmente se hizo la exclusión del hogar para que ella pudiera tener nuevamente cierta paz y poder resolver esta separación, ¿no? Ana, en su momento también se había hablado, porque digo, no lo hemos comentado aquí en el programa y ahora como que no quiero pasar por alto este detalle, que por ahí, si estaban los dos en litigio, porque ella decía, no, acá estoy viviendo yo, y él decía, bueno, no, pero también es mi casa, y entraban como en un tire y afloje, que a veces estos tire y afloje luego se terminan resolviendo judicialmente, pero a veces ninguno de los dos en el momento, porque están los dos ardidos, ninguno quiere ceder. Quizás, si no estoy diciendo que esto haya pasado afirmándolo, estoy planteando una hipótesis. Como que si vos planteás que hay una situación de violencia, así sea la situación de que él la encerró adentro del vestidor, que es una de las versiones que circulaba, otra de que habrían forcejeado, pero digo, si vos activás un protocolo de violencia,
la exclusión del hogar es mucho más rápido que si vos intentás ponerte de acuerdo con el otro y mediar judicialmente, porque eso te puede tardar meses y estar los dos viviendo bajo la misma techo. Totalmente, totalmente, y la realidad acá es que, a ver, todos los que hacemos derecho de familia sabemos que llega un punto que cuando hay un conflicto familiar ya los dos no van a poder ponerse de acuerdo, y por eso es tan importante que sus abogados puedan hablar todos estos temas. Acá realmente no sé qué es lo que pudo haber pasado, que los abogados, tanto de Mauro, las abogadas de Mauro como la abogada de Wanda en ese momento no pudieron sentarse y negociar esta situación, adelantarse y prevenir lo que fue después toda esta exclusión de hogar y esta violencia, ¿no? que lamentablemente repercute en las menores. A ver, que pueden haber discutido, que se pueden haber, ido de boca, insultarse. Tampoco quiero ser hipócrita porque ninguna pareja que se está separando por ahí, no levantan el tono de voz o en un momento medio que se desmadran las cosas. De ahí a la violencia siento que hay un trecho. O sea, ¿cuánto puede...? O sea, ¿dónde está, digamos, en esa zona gris? Claro, ¿dónde está el límite de la justicia de entender, una pareja que se está separando por resistencias, por despechos, por infidelidades, por reclamos de hace 10 años a esta parte, por lo que sea, en un momento te estás separando y por ahí uno le insultó al otro o levantó el tono de voz? ¿Hasta qué parte queda entendido en una situación acalorada y qué parte pasa a ser violencia? Bueno, seguramente acá tuvo que ver el asesoramiento letrado de Wanda de esa situación en la que estaba ella vivenciando, en el que él estaba en la casa y no se quería ir y se perpetraba esta situación. Se encaprichó ahí adentro. Se encaprichó ahí adentro y fue la justicia ahí que tuvo que actuar y decir esto es insostenible, porque además estamos hablando de dos personas que no tienen problemas de recursos económicos como para poder solucionarlo en tribunales. Realmente la situación en la que él se colocó ahí para mí fue errada, porque fue insistir en ingresar a una propiedad que sabía que no tenía por qué ingresar, porque ellos ya no eran pareja, y por más que fuera titular de esa propiedad, si ella te está diciendo no podés ingresar, ahí se genera ya violencia. Entonces, también tengamos en cuenta que cuando hay una denuncia por violencia de género, la justicia, mientras que los elementos y las pruebas que se presenten tengan verosimilitud del derecho, es decir, que sean algo lógico, en el sentido lógico, esto que estamos hablando del que tenga recursos económicos y que esté que tenga probado que estuvo por las cámaras en ese lugar, en ese horario, insistiendo en ingresar, ya es suficiente como para que apliquen medidas de restricción, calmen las aguas y después, hay que ver cómo se comporta también este perfil luego de esta situación, que no tiene nada que ver con que ella haya querido separar al padre de sus hijas. Me parece que como que él acá mezcla todo, ¿no? Mezcla tal vez algo que no se pudo resolver de otra forma, lastimosamente, porque como dije recién, tendría que haberse resuelto esto entre abogados. Tendrían que las abogadas de él haberle aconsejado, mira, no vayas, no te expongas a esta situación porque sabes que no te va a dejar ingresar. Bueno, no sabemos qué pasó, es muy difícil también saber la interna de por qué tomó la decisión que tomó. Lo cierto es que, esto ya sucedió, no podemos mirar lo que ya está para atrás, lo que sí podemos ver es lo que va a ser de aquí en adelante. Y de acá en adelante tenemos en marzo una sentencia de divorcio que indefectiblemente va a salir, ellos se van a divorciar y tal vez traiga paz o tal vez continúen los conflictos, porque además del divorcio viene la separación de bienes, ¿no? Por el Código Internacional, Ana, por ahí, porque decían que era bastante parecido al que teníamos nosotros anteriormente aquí en nuestro país. Que salga la sentencia de divorcio, ¿obligadamente también implica que también salga la división de bienes o pueden estar divorciados, pero lo de la división de bienes seguirse peleando de acá a la eternidad? Exactamente, la división de bienes va a seguir peleándose de acá a la eternidad. También recordemos que ellos ya tenían una división de bienes de hace 2 años ya atrás. Cuando pasó lo del WandaGate y todo, lo de la zorra y todo eso. Exacto, lo de la China, París y demás, ese encuentro, que después incluso se filtraron unos audios diciendo que ella ya había aprendido y que esas cosas no le iban a volver a suceder y ya había como dejado ordenadas ciertas cuestiones, pero la realidad es que él también ahora le está denunciando que ella le robó 7 millones de euros. Bueno, eso tenemos ahora para verlo. Tenemos la siguiente parte de la captura, porque ahí es donde ella va, después sigue como reclamando cuestiones por ahí un poco más privadas, pero las que hemos resaltado justamente son las que involucran el orden de o delitos o injurias o cuestiones más legales. Dice, realizó una falsa denuncia involucrando a sus hijos varones, esta es la del colegio, con el único fin de cambiar jurisdicción en causas que no la favorecían. Deslizó públicamente haber sido víctima de abuso sexual, llegando a compararse con una víctima real, marcando así el inicio de su propia debacle. Esto es cuando comparó su caso con lo que había pasado con Julieta Prandi.
Bueno, ahí sigo leyendo, dice, eligió un estafador, corrupto, acosador y ladrón, esto por Pallarola, para representar y defender los derechos de mis hijas. Me robó 7 millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público. Bueno, acá también como que hay cosas como por ahí. Si eligió un mal abogado, será como una cuestión de que la pifió Wanda. Ahora, si le robó los 7 millones de euros, la está acusando de ladrona. Claro, y además ahí también habla de que hizo una falsa denuncia de sus 3 hijos varones para cambiar la jurisdicción de otra causa que no la favorecía. Esa causa que no la favorecía, que él habla, es el tema de la restitución internacional que él inició para que las niñas vuelvan a Turquía. Entonces, una de las exclusiones del convenio de La Haya, justamente para que la restitución no sea automática, es que ese padre no tenga denuncias por violencia. Entonces, él dice que todo eso fue utilizado por ella como estrategias, sacándole el peso realmente a la denuncia que ella hizo, ¿no? Que en realidad ahí no fue absuelto él, sino como que quedó en un limbo de que no había pruebas. Claro, pero sin embargo los que hablaron fueron los chicos, ¿no? O sea, todo eso surgió por entrevistas de los menores y de informes del colegio sobre dichos de los menores, ¿no? Ahora, hay que recordarlo. Y esto fue planificado según lo entiende Icardi. ¿Cómo queda caratulado? Dios, esto si pudiera probar. Hubo hasta hace poco, el año pasado, te acordarás, Ana, una persona que no era pública, luego se hizo pública porque el caso tomó mucha notoriedad, que un niño durante muchos años había sostenido en la justicia y se había judicializado, digamos, en el divorcio entre una pareja, que el niño había sido abusado por su padre. El chico de grande, fíjense la valentía, ¿no?, que ha tenido ese menor, porque no deja de ser una criatura, era un niño muy joven, un adolescente, termina haciendo un video y contando a cámara que en realidad esos abusos nunca habían existido y que todo lo que él había ido a repetir era algo que le había indicado su mamá y que estaba tremendamente arrepentido por el daño que le había causado a su padre. Y bueno, luego ese hombre, ¿no?, que me imagino que durante años habrá cargado con ese estigma entre judicial y social, porque no, es una acusación gravísima que te acusen de acosador. Estuvo detenido, sí, ese caso lo conozco. Por eso. Tremendo. Sí, realmente sí. A ver. Digo, esto, digamos, no que puede pasar, porque como puede pasar cualquier cosa, pero digo, lo que está indicando Mauro es algo de este estilo, como que le hicieron decir a los niños algo que nunca existió. Claro, como que le quisieron hacer decir un discurso a los chicos para favorecerse ella en una causa que era de restitución de las menores. Yo tengo entendido que estas causas que se han iniciado de violencia por los chicos han quedado realmente ahí sin mayores consecuencias, porque incluso los menores ya no viven con él, no hay una convivencia, con lo cual a priori lo que se busca con no habría un peligro. Claro, exactamente, sería como evitar el peligro, una restricción. Pero bueno, la realidad es que hay como toda una ensalada en el que, como siempre digo también, los abogados pueden ayudar a que esto se haga una bola de nieve cada vez más grande y no se pueda nunca resolver, o poner paños fríos y poder ir resolviendo, sobre todo ahora con la sentencia de divorcio, y separar lo que es vincular con lo que es patrimonial, que es tan importante y tan necesario, ¿no? Porque por un lado está todo el tema que es patrimonial y por el otro lado tiene que haber una relación entre las nenas y el padre o los hijos, que a mí también me encantaría que los chicos también, si realmente esto fue un vínculo tan lindo que tuvieron con Mauro, que puedan llegar hasta incluso retomar ese vínculo que tenían, ¿no? Es que hasta llamó la atención, porque si estaba todo tan áspero, digamos, ¿no?, entre los hijos varones, estoy hablando, ¿no?, de Mauro con sus hijas, porque bueno, eso es una relación filial que por ahí no entra en una zona gris, son sus hijas, y esas niñas tienen un padre y se llama Mauro Icardi. Pero recordarán ustedes que en uno de los encuentros donde Mauro logra merendar con los chicos podrían no haber bajado si estaban tan odiados con Mauro. Digo, no había necesidad. Sí. De hecho, la que no bajó fue la más pequeña. Pero, digamos, la hija más grande de Mauro sí bajó para merendar con su papá y bajaron los 3 varones. Eso también llamó la atención, porque si están tan odiados con él, no es su padre de sangre, no tienen ninguna ni obligación ni moral, ni digamos, ni filial. Entiendo que los chicos bajaron porque quisieron. Sí, yo creo que tal vez, a ver, estas manifestaciones de los chicos tal vez existió, fue real,
tiene que ver con lo que hablabas recién, Mer, vos también, de qué es violencia y qué no es violencia, hasta cuándo por ahí una levantada de voz se puede entender como que lo está maltratando. Se da mucho también en las relaciones que hay hijos de otras relaciones y hay progenitores afín, la figura del progenitor afín con respecto a esos menores, que a veces esos menores ven como esa llamada atención del progenitor afín como un maltrato. Pues hay como una delgada línea entre si es violencia o no es violencia. Pero yo creo que, bueno, que sí, que realmente esta foto de ellos merendando con Mauro hace a las veces como unas paces, ¿no? Y bueno, realmente no hay un peligro o hay un riesgo de una violencia real. O sea, no es que Mauro era un violento con los menores, ¿no? Porque Mauro, no hay miedo respecto de los chicos. Una vez que se calme todo, así como va a querer ver a sus hijas, ¿podría pedir ver a los hijos de Wanda? Sí, por la relación que tuvieron. Yo creo que incluso ya fue pedido, por eso es que esta merienda también incluyó a los otros 3 chicos. Y también la escuchamos muchas veces a Wanda decir que ella no estaba en desacuerdo en que él siga viendo a sus 5 hijos, ¿no? Siempre la escuchamos a Wanda, no sé si a ustedes les parece lo mismo, como en una situación, o por lo menos el último tiempo, más pacífica con respecto, ¿no? Bueno, para mí tuvo que ver con el cambio de abogado. Eso, Ana, vos lo habrás podido percibir, digo, desde tu olfato, digamos, ¿no? Legal. El cambio de actitud, 180 grados que hubo cuando dejó de representar la Pallarola y entró el doctor Palombo. O sea, es como que directamente fue otra la actitud. Evidentemente, o estaba siendo asesorada por Pallarola para decirle anda con los tapones de punta, siempre anda al conflicto, o porque por ahí el propio Pallarola también le convenía siempre estar en un escenario de conflicto y no en un escenario resolutivo, o porque, bueno, Wanda, por eso digo, o ella cambió la actitud, o ahora se acató lo que le están diciendo, o evidentemente Pallarola la recomendaba mal. Yo creo que, bueno, también Ana Rosenfeld, que siempre ha sido su abogada, dijo que a veces es muy difícil también que Wanda haga caso a los consejos profesionales que le dan sus abogados. Tal vez lo que hubo en Wanda fue un aprendizaje a lo largo de los distintos abogados que pasaron por estos temas en recepcionar lo que le estaban diciendo, y gracias a Dios que me parece que los últimos abogados habrán insistido y enfatizado, tal vez incluso, como me animo a decir, como una forma de yo te represento, pero tenés que hacerme caso en esto, que tal vez pudo haber sido lo que ella haya bajado el perfil y haya incluso, en el momento que tuvo la oportunidad de hablar, tratar de buscar palabras más pacíficas o buscando justamente formas de poner un poquito de calma en tanta guerra que venimos escuchando, sobre todo por los chicos. A mí me parece súper positivo y lamento que Mauro haya tenido que volver con toda su artillería a decir que nunca iban a ser familia y bueno, y mezclar absolutamente todos los temas legales ahí, que yo se los dejaría, mi consejo para Mauro sería que se los dejaría para que sus voceras sean sus abogadas y no él, que él no se ponga a mezclar, porque aparte se está tomando equivocaciones ahí y está mezclando mucho los temas. Ahora, y también más allá de lo de que siempre se habló del tema de los alquileres, si él de alguna manera logra demostrar, por ejemplo, este faltante de los 7 millones de euros, si él lo lograra demostrar, no judicialmente, ¿eso podría ser tomado en compensación económica por lo de la cuota alimentaria? Claro. Porque digo, en su momento Maxi no pagaba, bueno, le dejó una propiedad en compensación. Sí. Bueno, en este caso, si él logra demostrar y dice, no, Wanda me lo robó o está este faltante y pues logro hacer una trazabilidad de los fondos e interpreto que estos fondos los utilizó Wanda para X cosa. Decir, bueno, ¿eso queda en compensación con lo de la cuota y aquí se terminó el asunto? Eso puede llegar a ser motivo de un acuerdo, pero recordemos que la cuota alimentaria nunca es compensable y está clarito en el Código Civil, no es compensable de ningún modo. Pero son varios los famosos que accedieron a compensar. Cintia, ¿te acordás con Federico? Y también le dejó la casa porque como el muchacho no pagaba, entonces ya estaba, en vez de estar lidiando, que por lo menos deje la casa. La ex delegante también. Sí. ¿No? Igual, ¿cómo sería en este caso? Porque es un dinero, si se compensara, que él asegura que ella le robó. Con lo cual, que el hecho de que se compense no compensaría si se robó. El delito, claro. Delito de robo. Se puede compensar lo económico, pero no la plata. Claro, también no el acto, quiero decir. El robo entre cónyuges igualmente no existe. O sea, ya por eso le digo que debería tomar consejo de sus abogados para no mezclar, porque que te robe tu esposo no es un delito. O sea, está dentro de la sociedad conyugal. Habría que ver por qué él dice me robó. En todo caso, habría que verlo y analizarlo. Igualmente, todo esto que se denunció, él tuvo que haber acompañado pruebas, el por qué dice que le robó esos 7 millones de euros. Seguramente ella también debe haber dado todas las pruebas de por qué esos 7 millones de euros, que no sabemos de dónde surgen, no serían de él, sino de ella. Y habría que ver ahí qué es lo que se resuelve judicialmente. Y en caso de que no se resuelva judicialmente, un escenario posible podría llegar a ser, bueno,
no voy a reclamarte esos 7 millones, Wanda dice, vamos a hacer de cuenta que esto no pasó nada, y se compensa de alguna forma con la deuda de alimentos. Pero en principio quiero dejar en claro que la cuota de alimentos no es compensable en dinero, con lo cual la deuda que tiene hoy de alimentos, que una parte sí ya la canceló, la sigue generando y eso sigue generando intereses también. Ahí va. Bueno, está bueno aclararlo también para que quede claro, sobre todo porque todos nosotros y nuestros televidentes no manejamos todas estas cifras de millones, y también tener en claro esto, de que la cuota es no solamente que se paga, sino que no es que te lo canjeo por llevar al nene, no sé, al McDonald's, digo, por poner un ejemplo absurdo y que se entienda. Hacemos un pequeño corte, aquí vamos las chicas, enseguida volvemos que todavía tenemos un montón de información hasta las 16.